tenemos que adentrar en un tema de salud importante y tiene que ver con la vacuna antigripal en la República Argentina, para tener un panorama justamente de cómo está la situación hoy, si realmente se está cumpliendo con este plan de vacunación o no. Vamos a hablar con Florencia Brugeser, ella es médica infectóloga, además es jefa del servicio de infectología del Sistema Integrado de Salud Pública de la localidad de Tandil y también del servicio de epidemiología, y por eso le queremos consultar varias cosas respecto a este tema. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo te va? Aquí Gonzalo Solabarrieta, Amanda Pizarro, te saludamos en la primera edición de La Voz de la Ciudad. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, todo muy bien. Bueno, con las vacunas en general, que nosotros siempre es un tema bastante recurrente cuando hablamos de salud y cuando le damos un espacio en las diferentes ediciones de La Voz de la Ciudad a este tema. Digo, la antigripal aparece en este momento del año, ya 11 de marzo, por lo que se viene, el otoño, el invierno, como una de las bases fundamentales, ¿no?, del servicio de salud. Y exactamente, es una de las estrategias de salud pública fundamentales para evitar los cuadros graves, internaciones, hospitalizaciones y muertes, especialmente en los grupos de riesgo, ¿no? Es una vacuna que está incluida en el calendario y que todos los años se trata de comenzar la campaña antes de que empiece a circular el virus, ¿sí?, en forma importante, para evitar, ¿no?, que las personas, evitar los cuadros graves, es decir, que las personas lleguen ya inmunizadas cuando empiece a circular el virus. Ujú. Sí, y teniendo en cuenta que muchas veces vemos que todavía se sigue subestimando un poco la vacunación, ¿no? Si bien en Argentina, si pensamos en décadas anteriores, la verdad que la vacunación ha demostrado que realmente es efectiva, que es segura. Después del paso de la pandemia se puso una vez más en duda, lamentablemente, ¿no?, la eficacia de la misma. Sí, totalmente. Nosotros ya sabemos que, las estrategias de vacunación, no solo para gripe, sino para todas las enfermedades, son una de las medidas de salud pública más importantes, ¿sí? ¿No? Y en algunos casos la única medida preventiva, ¿no? En el caso del virus de la gripe, si bien hay un tratamiento antiviral, digamos, no es el tratamiento más efectivo y muchas veces no evita los cuadros graves, porque digamos, es importante cuando uno lo utiliza en los grupos de riesgo, ni bien comienza la enfermedad dentro de las 48 horas. Por eso es tan importante la vacunación, ¿no? Y en este caso, en este contexto de que en el hemisferio norte digamos, empezó a circular este subclado K de la influenza estacional H3N2, que lo que vio es que había mayor transmisibilidad, entonces mayor número de casos y un adelantamiento de las temporadas, está bien que este año trate de comenzarse la vacunación anticipadamente, antes de lo que se hacían habitualmente las temporadas anteriores, que se trataba de comenzar aproximadamente el 20 de marzo, es decir, antes de que comience el otoño, ¿sí? Así que es importante más que nada que ya está disponible la vacuna en las jurisdicciones, después habrá que ver cómo las jurisdicciones ya hacen su distribución interna y sí empiezan a priorizar algunos grupos para vacunar inicialmente, pero es importante que la gente se acerque a vacunar, especialmente los grupos de riesgo, porque muchas veces pasa que digamos, se lanza la vacunación y la gente no se acerca a vacunarse hasta que no empiezan a haber picos o empiezan a aparecer los casos y las internaciones. Es decir, cuando aparece esa percepción de riesgo es que cuando recién se acercan a vacunarse. Entonces es importante ya saber que ya está disponible la vacuna y que se tendrían que acercar a vacunarse. Florencia, ¿cómo es la situación, si querés contarnos, en Tandil respecto a cómo viene el movimiento hasta ahora? Y también, desde tu punto de vista, si crees que se están haciendo bien las cosas en cuanto a lo que tiene que ver con insumos, a lo que tiene que ver con promoción por parte, bueno, de las autoridades estatales respecto a esta promoción, a estas campañas de vacunación antigripal. Sí, mira, acá en Tandil llegó la vacuna a fines de la semana pasada Mm. y ya el día de hoy se comienza a vacunar con personal de salud, sí, y adultos mayores de 65 años. Es importante recordar que los adultos mayores de 65 años reciben una vacuna especial, que es la vacuna adyuvantada, que es una vacuna reforzada, sí, para tener mejor, digamos, protección en los adultos mayores, que sabemos que tienen un sistema inmunológico digamos, envejecido, ¿no? Entonces la respuesta a la vacuna es menor. Ah. Acá, por lo menos en este momento, no tenemos faltantes de insumos, sí, estamos recibiendo
la vacunación. Yo creo que igualmente lo que hemos visto en los últimos años, este descenso, ¿no? Esto que decía también Amanda, de que después de la pandemia se ha visto como estas dudas o, digamos, y disminución de las coberturas vacunales, que lo veníamos viendo un poco ya desde el 2019, me parece que tenemos que trabajar mucho más en lo que es comunicación, ¿sí? ¿No? Y mostrar la importancia, ¿no? de las vacunas, porque bueno, sabemos que las vacunas son como víctimas de su propio éxito, ¿no? Porque esa percepción de riesgo de enfermedades que ya no vemos, gracias a las vacunas, ya no vemos polio, no vemos tétanos, no vemos tos convulsa. Bueno, tos convulsa tuvimos un brotecito el año pasado, digo, no vemos, por ejemplo, difteria. Hay enfermedades que ya no vemos y que estamos empezando a tener brotes o empezando a tener riesgo. Bueno, un caso muy importante es lo que está pasando con sarampión ya desde el año pasado en la región, ¿no? Fallecimientos por sarampión de que hace muchos años no había, ¿sí? México, Estados Unidos, Canadá, incluso algunos países de Europa han perdido la categoría de enfermedad eliminada porque ya tienen circulación de más de un año. ¿Pensás, por último, Florencia, que también quizás con la vorágine que tenemos la mayoría en el día a día, se pasa a un segundo plano? A veces la salud se subestima, quizás los chequeos anuales, la vacunación, todo eso que por ahí antes éramos más prolijos, ¿no?, en la cotidianeidad. Yo creo que sí, digo, me parece que toda la situación social, el contexto, digamos, influencia, ¿no? En qué es lo que está pasando. Sabemos que muchas veces que las bajas coberturas de vacunación no es solamente porque la gente no quiere vacunarse o tiene dudas sobre la vacuna, sino muchas veces por otras oportunidades perdidas de que va al médico y quizás no consulta a ver si falta alguna vacuna, los horarios de los vacunatorios que muchas veces están abiertos solamente en el horario que la gente trabaja, entonces eso hace que la gente no tenga la posibilidad de acercarse a vacunar. Digo, hay un montón de situaciones que hacen que quizás la vacuna no llegue a la persona. ¿Sí? No solamente que haya dudas sobre la vacunación, me parece que tenemos que trabajar y ver cuáles son esas situaciones que hacen que las coberturas de vacunación sean bajas, ¿no? Vacunatorios, horarios más amigables, acercarnos a la población con campañas de vacunación a nivel barrial. Digo, me parece que hay que pensar otras estrategias. Obviamente la vacunación escolar es una estrategia muy importante y que ha habido años que no se ha llevado a cabo de la forma, no se ha generado esas estrategias como lo hacíamos antes. Florencia, muchísimas gracias por estos minutos y por toda la información que nos brindaste. No, gracias a ustedes por poner estos temas que nos parece que son tan importantes. Gracias. Por favor. Florencia Brugeser, ella es médica infectóloga, además es jefa del Servicio de Infectología y Epidemiología del Servicio Integral de Salud Pública de Tandil y pasó por la primera edición de La Voz de la Ciudad para hablar sobre la vacuna antigripal y la importancia que tiene el hecho de acercarnos a justamente darnos esta dosis. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.